y Justicia en tu Comunidad se complace en presentar el día de hoy el seminario virtual El acceso a la justicia de paz en tiempos de pandemia. Saludamos de manera cordial a las señoras y señores autoridades que se han dado cita el día de hoy, así como también a nuestros dos ponentes que nos acompañarán en esta primera jornada. Nos acompañan las señoras y señores autoridades de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Cañete y Camoquegua, Arequipa y Tacna. Para dar inicio a este magno evento, vamos a proyectar las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Yaneta Yoyilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. Tardes con todos, con todas. Reciban un caluroso y afectuoso saludo en nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad del Poder Judicial. En esta ocasión nos vamos a reunir alrededor de un seminario muy importante, un seminario de capacitación, que es el acceso a la justicia en tiempos de pandemia. El día de hoy estamos convocando a jueces y juezas de paz de cortes superiores distintas de nuestro país, a quienes de todo corazón y sinceramente agradecemos su participación. También tenemos que saludar a nuestros expositores y expositoras magníficas y magníficos que tendremos el día de hoy. Tienen una vasta experiencia en lo que les van a transmitir. Tienen conocimientos, como digo, experiencia y sobre todo una convicción y un compromiso muy grandes por la justicia de paz. Así que, en primer lugar, saludo y agradezco sinceramente a la doctora Jenny Junco Supa. Ella es psicóloga y abogada, o sea, tiene dos carreras. Así que muy bien combina ambas profesiones para dar lo mejor de ella siempre, cada vez que la convocamos. Y Luis Fernando Mesa Farfán, que es nuestro abogado estrella en materia de justicia de paz y justicia intercultural, y que va a estar con ustedes también en breves minutos. Este seminario tiene que ser llevado a cabo de manera virtual, no tenemos otra posibilidad. No obstante eso, es un resultado positivo que se ha venido observando a lo largo de otros seminarios que hemos llevado a cabo, porque frente a la pandemia ya no nos podemos quedar de brazos cruzados, no hacer nada, quedarnos en nuestros despachos o en nuestras casas. Esta es la manera que tenemos, enfrentando un reto muy grande de hacer uso de las herramientas tecnológicas que hoy en día la tecnología, valga la redundancia, nos permite, y de esta manera llegar. Yo los estoy viendo a ustedes perfectamente y espero que también ustedes a mí. Y aunque físicamente no estamos uno al lado del otro, de la otra, sí saben que lo único que nos separa es una pantalla. Y por lo demás, estamos juntos y juntas en estos momentos para intercambiar las experiencias, las problemáticas, y sobre todo esta posibilidad que tienen ustedes, ¿no?, de trabajar directamente con poblaciones y que en la mayoría de los casos son poblaciones vulnerables. Les contaba entonces que estos seminarios de capacitación en materias de comunidades campesinas, nativas y de acceso a la justicia está dentro de lo que nosotros cuadramos en un eje de trabajo, que es el eje número 5 de nuestro Plan Nacional de Ejecución por parte de la Comisión, que empezó en el año 2016 y va a terminar en el año 2021. Entonces, este eje tiene objetivos claros. Este es un eje que trabaja, como repito, con poblaciones vulnerables, entre las que están las comunidades nativas, originarias, los pueblos afrodescendientes. Entonces, en virtud a este eje, a estas políticas que el Poder Judicial está adoptando y con los objetivos muy claros de acercar la justicia a quienes más necesitan, es que se desarrolla este seminario, ¿no? Luego tenemos que el seminario abarca, por supuesto, la aplicación, la implementación de las 100 reglas de Brasilia, que es el instrumento que por excelencia no solamente invocamos, sino que aplicamos
Y más aún en estos momentos de crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Son ustedes, jueces y juezas, quienes están más cerca a la problemática de tanta gente que en esta crisis sanitaria quizás ha llevado la peor parte, ¿no? Entonces ustedes nos contarán cómo han hecho para poder solucionar los problemas que ante sus despachos se han presentado. Más aún cuando ahora los jueces de paz también tienen la posibilidad, están habilitados para dictar medidas de protección en los casos de violencia familiar, además, por supuesto, de las funciones notariales que siempre que tienen, ¿no? Y sobre todo el tema de las medidas de protección y la atención de las víctimas de violencia familiar es lo que demanda una atención muy profunda, ¿no? Por la cantidad de casos que se han presentado. Ustedes saben que los agresores se han mantenido en confinamiento con sus víctimas las 24 horas del día. Antes, quizás sin pandemia, podíamos contar con que ellos no estuvieran en casa, pero ahora en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el resultado es que tenemos más de 73 casos de feminicidios producidos solamente en el momento de la cuarentena total, ¿no? Así que tenemos un trabajo muy arduo que implica pues el esfuerzo también de las y los jueces de paz. Esta habilitación para los casos de violencia familiar estuvo dada, me imagino que lo tienen también a la mano por la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo, el número 127/2020, ¿no? Así que tenemos que ahondar un poquito más también en temas de historia para poder trabajar en función a lo que fue antes y lo que es y lo que queremos hacer. Los antecedentes más remotos encontramos de los juzgados de paz, los encontramos en los juzgados municipales. Hace muchísimos años, ya prácticamente con la llegada de los españoles, ¿no? Encontramos a la justicia municipal. Y como parte ya del Poder Judicial como tal, encontramos unos datos que lo sitúan en el año 1828. Imagínense, 1828 a la fecha. Hoy en día tenemos la ley 29.824, que es la ley de justicia de paz, que fue aprobada en enero del 2012, ¿no? Para la inauguración del evento, para decirlo, ¿no? Pero una de las más importantes creo que es resaltar que sirven de puente entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria y la justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas, nativas, afrodescendientes, ¿no? Aplicando los protocolos judiciales que se han trabajado también desde la Oficina Nacional de Justicia de Paz e Interculturalidad, que durante muchos años la tuvo bajo su jefatura el doctor Fernando Mesa, y con esa experiencia es que hoy les va a dirigir algunas palabras, ¿no? Su charla tiene mucho de experiencia. Entonces, creo que entre tantas cosas que podríamos decir, una de las más importantes es esa, servir de puente, de armonización, y también, por supuesto, de la forma como se resuelve, cómo resuelven ustedes, ¿no? Siendo personas reconocidas en sus localidades, en sus comunidades, en sus pueblos, y llevando a cabo muchas veces una mirada de solución del conflicto mediante la conciliación, obviamente en los casos que se pueda, ¿no? En los casos que se pueda. Y en esa medida, convertirse prácticamente en un solucionador de los conflictos de la manera más pacífica que puede haber, y que es precisamente lo que nosotros queremos en esos lugares más alejados de las sedes de las cortes, en los lugares rurales o urbanos marginales, pero en donde hay mucha pobreza, y lugares en donde muchas veces ni siquiera se cuenta con las herramientas tecnológicas. De repente por ahí va a saltar que esta posibilidad de utilizarla es una limitante de repente para algunos jueces, ¿no? Eso también seguramente hoy lo sabremos. Entonces hay necesidades básicas que a veces no son cubiertas también para los juzgados de paz. Pero nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos
de tener estos nexos con ustedes a través de las charlas de capacitación y también cuando hemos visitado los distintos lugares y hemos visto de cerca, in situ, de las necesidades, ¿no? Así que tenemos pues la experiencia de más de 5.500 jueces y juezas de paz a nivel nacional. Imagínense si no va a ser importante la presencia de los jueces y las juezas en el acceso a la justicia de personas vulnerables. Así que con estas palabras y una brevísima referencia a todo lo que ustedes hacen y están en sus manos, yo quiero decirles que hay habilidades que ustedes manejan y que también nosotros y nosotras queremos conocer para la mejor atención y el acercamiento de la justicia a quienes más lo necesitan. Así, de esta manera y demostrando que siempre estamos con ustedes y que a veces si no podemos estar todos los magistrados y todas las magistradas de la comisión es porque también atendemos otros eventos, otros seminarios y la labor jurisdiccional que no para que tengan ustedes una idea, en la sala de la Corte Suprema, de la que yo también presido, que es la primera sala constitucional y social transitoria, tenemos alrededor de 30.000 expedientes, 30.000. O sea, imposible terminar con toda esa carga en un año, por ejemplo, ¿no? Y se va arrastrando y se va arrastrando por más esfuerzos que hacemos. Entonces, eso muchas veces explica la imposibilidad de estar siempre con ustedes. Declaro, pues entonces, como digo, después de estas brevísimas palabras, inaugurado el seminario virtual de capacitación a las y los jueces de paz en el acceso a la justicia de personas vulnerables, el acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos estas palabras que han sido dirigidas por la doctora Yanete Yoilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Y bien, luego de esta inauguración, vamos a entrar de lleno en materia de la que nos convoca el día de hoy. Vamos a presentar al doctor Luis Mesa Farfán con el tema Protocolos sanitarios en sistemas de justicia en contexto de diversidad cultural en el Perú, en zona de Costa Sur. El doctor Mesa es abogado con 27 años de ejercicio profesional en los sectores público y privado del país, con especialización en gestión pública, derecho administrativo y procedimientos administrativos, derecho disciplinario y administración de empresas, finanzas y derecho empresarial, con amplia experiencia en gerencia pública por haber desempeñado cargos directivos en la administración estatal y asesorando órganos de gobierno ubicados en el nivel más alto de la arquitectura organizacional de entidades públicas, dos de ellas integrantes del sistema judicial peruano. Asimismo, cuenta con conocimientos y experiencia en trabajo de acceso a la justicia, pluralismo jurídico e interculturalidad, y asimismo ha ocupado la jefatura de ONAJUB un largo tiempo en este poder del Estado. Adelante, doctor Mesa, bienvenido. Doctor Mesa, su micrófono se encuentra apagado, por favor. Ya está habilitado. Perfecto. Doctor, disculpe, me parece que tiene dos dispositivos conectados a esta sala. Le pediría, por favor, que uno de los dispositivos pueda bajarle el volumen por completo. Perfecto. Estoy saliendo de uno. Perfecto, doctor. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la cordial invitación de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad, que preside la doctora Yanete Tello, quien ha dado algunas palabras amables de su parte hacia mi persona, y también ha hecho una introducción de este subsistema de justicia de paz que existe en el sistema de justicia estatal, que lo que me hace, que la prognosis que me da es que muy pronto ya no van a necesitar de mi colaboración en sus eventos, porque sus avances de conocimientos en esta materia en realidad son muy, muy rápidos y acelerados. Quisiera empezar, antes de abordar el tema, agradeciéndole en primera instancia a nuestro Señor el hecho de que nos permita
a todos estar en estos momentos, en este evento, dispuestos a fortalecer nuestras capacidades, mejorar la operatividad del Servicio de Justicia y Paz, y lo que tiene un impacto en la calidad del servicio en beneficio de los usuarios de la justicia de paz. Se me ha encargado abordar un tema importante que tiene que ver con la aplicación y uso de los protocolos sanitarios que el Poder Judicial, en realidad es un protocolo sanitario y varias disposiciones que después se han emanado, que tienen que aplicar los jueces de paz en estos tiempos de pandemia. Como ustedes saben, a partir de la primera o segunda semana de marzo, una serie de disposiciones del gobierno nacional con respecto a de disposiciones de aislamiento social y de alejamiento de las personas por la posibilidad de que la cercanía produzca situaciones de contagio, y dado que el aparato sanitario del país, el sistema de salud público no estaba en la capacidad de atender a la cantidad de pacientes que sabían ellos, de acuerdo a lo que había sucedido en Europa y China, podían enfermarse, ¿no? Entonces se dieron una serie de medidas muy drásticas que finalmente, como todos sabemos, terminaron perjudicando nuestra economía, y estas se han ido dejando de lado en ciertos sectores y en otros retrocediendo para ser tan drástico como al inicio, de acuerdo a los niveles de contagio que el Ministerio de Salud iba reportando progresivamente, ¿no? Lo que yo quiero empezar a abordar este tema como los otros que estoy abordando en el marco de este programa, de esta capacitación. En primer lugar, para señalar que los jueces de paz tienen obligaciones, por supuesto, tienen deberes establecidos en la ley, pero también tienen derechos. Lo que se trata, y el acceso a la justicia, o sea, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, que los jueces de paz contribuyen muchísimo, que tienen barreras, y que los jueces de paz contribuyen a superar estas barreras de manera muy importante en nuestro país. Porque los jueces de paz, como decía la doctora Yanet Tello, son 5.939 actualmente, o sea, casi 6.000 jueces de paz, están ubicados en las zonas más alejadas de nuestro país y también en las zonas urbano-marginales que rodean a las grandes urbes. Tienen la mayor cobertura en temas de espacios geográficos, son la mayor muestra, como digo, de interculturalidad e interlegalidad, en el sentido que adecúan la resolución de los conflictos en la cultura, como visión, principio, valores, tradiciones de los pueblos, a lo que le llaman justo comunitario, lo que es justo para toda su comunidad. Y además de eso, aplican las dos normas, aplican las leyes del Estado, cuando cumplen las disposiciones de su ley de 29824, la ley de justicia y paz, pero cuando resuelven el conflicto en forma concreta, resuelven en equidad. Esto es, aplicando las reglas de convivencia social de su comunidad y lo que le llaman leal saber y entender, o sea, los conocimientos que tiene el juez, y él decide lo que es justo para las partes. Entonces, los juzgados de paz son sumamente importantes para este tema de acceso a la justicia. Entonces, cuando se dio estas normas sanitarias por el gobierno nacional y para todos los servicios públicos, el Poder Judicial, en primer lugar, emitió una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo autorizando a que los jueces de paz, en tiempos de aislamiento, presten dos servicios que consideró el Consejo Ejecutivo, no el Estado, no estaba en las normas nacionales, pero el Consejo Ejecutivo sí lo decidió así, como esenciales, que era el de las funciones notariales y la intervención en el dictado de las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y yo me quiero referir a eso específicamente, porque en este caso lo que se trata es de compatibilizar la necesidad de justicia de la población y otros servicios públicos, o sea, el tema jurisdiccional, el tema notarial, a veces el tema fiscal, el levantamiento de cadáveres, que realizan los jueces de paz autorizados legalmente, con el derecho fundamental de los ciudadanos de acceder al servicio de justicia. ¿Por qué digo esto?
Porque si bien el acceso a la justicia es un derecho de primer orden según el Tribunal Constitucional, también lo es la vida y la integridad física de todos los jueces de paz y de sus familias. O sea, en los momentos de pandemia, si un juez de paz, por prestar el servicio, por atender a la necesidad de la comunidad, en estos temas de funciones notariales, porque con la dación de bonos de parte del gobierno nacional, a veces necesitaban alguna acreditación, alguna constancia por parte de los jueces de paz, los ciudadanos de las zonas rurales, o en los casos de violencia que se daban constantemente por este encierro que tuvimos de muchos meses, entonces los jueces tuvieran que atender. Pero, ¿qué pasa si el juez de paz es contagiado? ¿Qué pasa si el juez de paz se enferma? ¿Qué pasa si el juez de paz fallece? En el primer caso, si es contagiado y se enferma, el juez de paz, bueno, tiene el seguro integral de salud, como todos saben, ya se ha comunicado, la ONAJUP ha comunicado a nivel nacional, que los jueces de paz en su totalidad están inscritos en esto. En realidad eso ya estaba de hace 5 años, pero los jueces de paz se renuevan. Ustedes saben que hay elecciones cada 4 años y definitivamente pues, en esta oportunidad había jueces de paz que seguramente no estaban inscritos y la ONAJUP ha hecho muy bien en inscribirlos a todos. Entonces tienen el seguro de salud. Pero todos sabemos que los centros asistenciales del sistema de salud público, y también del privado, están colapsados, o estuvieron colapsados. Y lo están en alguna forma en estos momentos. Entonces, ¿esto qué significa? Que los jueces de paz no van a tener atención. Van a tener que tratarse en sus casas. Y si se tratan en sus casas y no tienen acceso al tratamiento médico y a las medicinas, es altamente probable que pongan en riesgo su vida. Ahora, si por A o B, Dios no quiera, que los jueces de paz fallezcan, no tienen, o sea, deberían tener una póliza de seguro de vida, que el artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial, donde habla de los derechos de los jueces de paz, establece que el Poder Judicial debe contratarles una póliza de seguro de vida, pero no lo ha hecho hasta la fecha. O de lo contrario, recibir el monto mínimo que les da el SIS a los deudos de los asegurados que fallecen. Pero eso no le va a cubrir, o sea, para satisfacer las necesidades de sus familias de ahí en el futuro. Entonces, si esta situación es así, lo que tienen que hacer los jueces de paz es compulsar, medir, analizar. Si una atención, sea notarial, sea jurisdiccional, en caso de violencia familiar, pone en riesgo su vida, simplemente no atender. Simplemente no atender, porque primero está la vida y la salud del juez de paz. Ustedes, los jueces de paz, no tienen tanta obligación como los jueces ordinarios, porque ustedes no les pagan. Ustedes no son trabajadores del Poder Judicial a quien les pueden imponer cosas. Ustedes son colaboradores del sistema de justicia que están al servicio de su comunidad, no del Poder Judicial. En consecuencia, si hay algún riesgo para que ustedes puedan correr al desarrollar una función jurisdiccional o notarial, están en su derecho de no ejecutarlo, y la Constitución y cualquier ley los protege. El Consejo Ejecutivo no les ha, o sea, el Poder Judicial, al dar la norma, no les ha contratado la póliza de seguro de vida, no va a asumir del dinero institucional para pagarle los servicios de salud. Los jueces, muchos de los jueces que se han enfermado han sido apoyados por nosotros, o sea, todos aquellos, yo ya no estoy en la Oficina Nacional de Justicia y Paz, sin embargo he participado con el grupo de coordinadores y otras personas de manera voluntaria, de nuestro bolsillo, de nuestro dinero, hemos colaborado con los jueces de paz para que sean oportunamente o adecuadamente atendidos en los hospitales, u en otros casos para que puedan comprar oxígeno. El Poder Judicial no les dio nada. En consecuencia, no se sientan obligados o compulsados. Ningún órgano de control los va a sancionar por hacer lo que la ley manda. Y la ley manda que ustedes no van a sacrificar sus vidas ni su integridad física por prestar un servicio público. Porque además hay otra cosa que deben tener en consideración. Los jueces ordinarios tienen una serie de garantías para el trabajo que están desarrollando ahora. Están trabajando desde su casa. Están haciendo trabajo remoto, no presencial. Y la institución le da a ellos una serie de garantías para que presten el servicio sin mayor riesgo. Y ustedes son tan jueces como ellos. Ustedes son tan jueces como un juez supremo.
En consecuencia, tienen los mismos derechos en este caso. Así que si ellos no están en la capacidad y en la situación o en la posibilidad de arriesgar sus vidas, pues no pueden obligarles a ustedes a hacerlo. Porque eso ya tiene otro nombre y se llama abuso y arbitrariedad. Y ustedes son jueces y no pueden permitir que nadie sea abusivo ni arbitrario con ustedes. Para algo son jueces. Y ustedes saben que el derecho a la vida es un derecho fundamental establecido en el artículo 2 de la Constitución y también el derecho a la integridad física. Eso por sobre todos los otros derechos, obligaciones y deberes que están después de la Constitución. Esos son derechos sustantivos fundamentales más importantes que otros. Así que no se sientan obligados, como les repito, a desarrollar esas funciones si van a poner en riesgo sus vidas. O sea, una situación de esta naturaleza no se merece, o una persona agredida no merece que ustedes pongan su vida y la de su familia en riesgo y puedan fallecer o fallecer algún miembro de la familia. No es justo, no es justo. Así que mi exhortación personal, yo tengo años trabajando, como decía la doctora Tello, y yo tengo años trabajando en Justicia y Paz, casi desde que entré a trabajar al Poder Judicial. Entonces yo he desarrollado en los años que he estado trabajando en el Poder Judicial una relación que va mucho más allá de lo funcional con la Justicia de Paz. Yo quiero mucho al subsistema, quiero mucho a los jueces de paz, he capacitado jueces a nivel nacional, y tengo muchísimos amigos que son jueces de paz. Entonces yo hablo más como de lo que siempre nosotros hemos llamado, nosotros en Justicia de Paz somos una familia, y en esa familia todos nos debemos proteger. Y mis palabras van en ese sentido. Cuídense bastante y no pongan en riesgo su vida para cumplir una norma que ha dado un órgano de competencia nacional, no viendo conscientemente de que eso podría generar una serie de situaciones que después tendríamos que lamentar, ¿no? Hay jueces que se han contagiado y, como le digo, y hemos sido ciudadanos los que hemos aportado para su recuperación y su tratamiento, y no ha sido la institución. Así que tengan en consideración esto. No pierdan de vista esa situación. Bueno, volviendo estrictamente al tema, el poder, así como el gobierno nacional dio disposiciones en términos de sanitarios para toda la población, el Poder Judicial también dictó normas al respecto, ¿no? Reglamentos, porque las leyes, como ustedes saben, las da el Congreso, y los otros poderes del Estado tienen, como le llaman, una capacidad legislante, una capacidad de regular sus actuaciones. Entonces, el Consejo Ejecutivo, en uso de esa atribución, dio una serie de disposiciones para que sean cumplidas por todos los jueces del Perú, entre ellos los jueces de paz. Así que mediante resolución administrativa 168 del 4 de junio de este año, emitió un protocolo de reinicio de actividad de los jueces de paz en aplicación de las normas que emitió el gobierno nacional sobre aislamiento social. ¿Cuál fue el objetivo de este protocolo? O sea, el protocolo es un conjunto de reglas que le dan a ustedes, unas reglas que tienen de actuación, o sea, unas reglas tienen que ver con el funcionamiento de su despacho y otras reglas que tienen que ver específicamente con el aspecto sanitario, o sea, para atender a los usuarios, qué es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, a través de ellos establecen pues una serie de medidas que deben adoptar los jueces de paz para reiniciar gradualmente y sin poner en riesgo su vida y su salud, sus actividades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos más resaltantes de la normativa contenida en el protocolo? Quería advertirles lo siguiente, para efectos de poder abordar, porque el protocolo tiene una serie de normas, es bastante denso, complejo, y yo he querido sistematizarlo haciendo algunas preguntas que resalten los aspectos más importantes de este protocolo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes de este protocolo es que tiene un carácter nacional, tiene que ser cubierto o cumplido por todas las cortes a nivel nacional, ¿no? Salvo algunas cortes que en la misma norma ellos establecen, donde se han dictado algunas disposiciones de manera especial, donde le dejan a criterio a las autoridades de la corte aspectos que deciden si se reinicia o no reinician el funcionamiento de los juzgados de paz. Y otro aspecto resaltante es que se establece que hay 3 etapas de reinicio, ¿ya?
En mi exposición anterior en otras Cortes Superiores de Justicia, yo, bueno, señalé que, bueno, la primera etapa, de estas 3 etapas, la primera comprendía entre el 25 de mayo al 30 de junio del año en curso. Pareciera que esta etapa ya se superó, pero, como también es conocido por todos, en algunos lugares se ha vuelto a aplicar nuevamente, donde hubo un incremento en los contagios, nuevamente se ha retrocedido a la primera etapa. O sea que estas 3 etapas, si bien en la norma tienen un tiempo, un lapso definido, lo cierto es que muchos han estado en la tercera etapa y por los contagios han tenido que volver a la primera. Así que las 3 etapas son vigentes a nivel nacional. Y hablo en general porque las Cortes Superiores del Sur, o sea, inclusive ahora se ha focalizado las medidas y es a veces por provincia. Entonces prefiero que todas las cortes del país, o sea, los juzgados de paz de todas las cortes del país conozcan estas 3 etapas y no, para no cometer el error de no mencionar algunas que en ciertas provincias debería seguir aplicándose. ¿Ya? Dice, en la primera etapa los jueces de paz desarrollan solamente 2 cosas. Unas funciones notariales en el ámbito de su competencia territorial. Bueno, ya ustedes saben, de acuerdo al artículo 17 de la ley 29824, los jueces de paz desarrollan funciones notariales solamente en el ámbito, en el espacio físico donde ejercen jurisdicción. Usted no puede estar yéndose a otro lado a dar constancia y posesión de un centro poblado, una provincia, un distrito que no es el que está dentro de su ámbito de competencia territorial. No se olviden que los juzgados de paz, según la ley, tienen un elemento básico que es su localidad. O sea, son órganos locales. Y cuando nace un juzgado de paz con una resolución del Consejo Ejecutivo, cuando lo crean, nace con nombre propio. Como ustedes dicen, el juzgado de paz del centro poblado Matahuasi. Juzgado de paz del distrito de Yunguyo. Ese nace con nombre propio. Entonces, ustedes no pueden desarrollar funciones notariales en otro lugar más allá que sea el ámbito de su competencia territorial. Y la tramitación de los casos de violencia familiar. ¿Ya? Estas son las 2 funciones que estaban establecidas también en esa resolución administrativa 127 que les mencioné. La segunda etapa, en algunos lugares, empezó el 1 de julio y debería terminar el 30 de julio, porque la primera disposición, recuerden ustedes, que las condiciones de aislamiento se dio hasta el 31 de julio, ¿no? Se fueron ampliando mensualmente, ¿no? Inclusive yo empecé haciendo ejercicios y comiendo dieta la primera semana de marzo y abril, y una vez que prolongaron como 3 veces, ya perdí la cuenta y ya otra vez volví a caer en mis pecados. Esta segunda etapa debería terminar el 31 de julio, y en esta segunda etapa, además de las funciones que les he mencionado, también los jueces de paz pueden hacer consignaciones y endosos en procesos de alimentos y sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto antisocial y atender escritos con vencimiento de plazo, apelaciones. ¿Bien? Miren, aquí yo quiero hacer una observación y pedirles algo. Yo no sé si es más importante una función notarial que el de endosar dinero, el dinero que pasan los obligados a los alimentistas. No sé si es más importante una constancia o una certificación que unos niños o una madre tengan que alimentarse. En consecuencia, independientemente de cuál sea la etapa que establezca el protocolo, todos los jueces de paz están en la obligación de atender las consignaciones y los endosos de alimentos, por favor. Yo sé que algunos juzgados de paz no solamente son consignaciones y endosos, ellos reciben el dinero y lo guardan. Los obligados les dan el dinero y ellos le entregan a la mamá de los niños o a la mamá que tienen que alimentar, si es a ella, o a veces a los abuelitos que también mantienen el proceso de alimento. Eso es importante. Ese derecho, el derecho de los alimentistas, está por cualquier norma. El protocolo tiene un carácter, como este carácter general, es un reglamento. El reglamento no puede vulnerar la ley y menos la Constitución. Hay un principio que se llama de legalidad. La actuación de la administración está regulada por un principio que es importante, el principio de legalidad. O sea, todo lo que haga
Cualquier órgano, servidor o funcionario público tiene que ceñirse lo que dice la Constitución y la ley. En este caso, el derecho a los alimentistas es un derecho fundamental, está por encima de la ley, está por encima de los reglamentos. Así que esta restricción que han hecho en la primera etapa en el Consejo Ejecutivo no la cumplan. ¿Por qué? Porque el derecho de los niños y de las señoras que han demandado para que el papá o el obligado, o al revés también, porque a veces hay mujeres que son demandadas por alimentos, pasen el dinero suficiente para que la familia se mantenga. Entonces, eso es importantísimo. Imagínense, todos o muchísimos de los ciudadanos, ahora hay 4.200.000 personas sin trabajo en nuestro país, hemos pasado momentos difíciles en estos meses de paro, no hemos podido trabajar. Y ustedes han visto en las calles, a través de la televisión, que muchas señoras, ancianas inclusive, estaban vendiendo en la calle, poniendo en riesgo su vida con algunas mascarillas simples, porque ellos decían, si yo no salgo a vender, no vamos a morir del COVID, pero vamos a morir de hambre. Y lo mismo pasa con este caso de alimentos. ¿Entienden? O sea, no pueden haber niños que se queden sin alimentos, sin la posibilidad de alimentarse, sin que el papá le entregue a ellos. Si ustedes han determinado que el mecanismo, ustedes son los intermediarios para recibir los alimentos, no pueden ustedes decir, bueno, el Consejo Ejecutivo me dijo que no atienda y no atender. ¿Entienden? O sea, poniendo en riesgo, mira, a los niños, a las señoras que demandan los alimentos. Y no solamente riesgo, podrían causarle, ustedes saben que la falta de alimentación puede producir efectos nocivos permanentes en los niños. Entonces uno tiene que privilegiar eso y les recomiendo, porque ustedes están protegidos como jueces, ustedes pueden, número uno, hacer control difuso como cualquier otro juez. Control difuso quiere decir, si hay una norma legal o reglamentaria que vulnera la Constitución, ustedes deciden no aplicarla y aplican la Constitución. Y en este caso, primero está la Constitución que la ley y el reglamento. Así que les recomiendo que en todas las etapas, de estas 3 etapas, ustedes, si tienen que dar alimentos, lo hagan. Y si hay un juez contralor que les haga un proceso disciplinario, pues simplemente ustedes tienen que quejar a ese contralor porque es un abuso lo que haría. Y les voy a dar mi teléfono miren, a mí me encanta el derecho disciplinario y bueno, siempre estoy dispuesto a asesorar gratuitamente a los jueces de paz en caso de que se cometa algún abuso o arbitrariedad contra ellos, ¿no? Apunten mi teléfono, es el 987-770-568, me escriben por WhatsApp y responder inmediatamente y me describen su problema si es que alguien les abre proceso disciplinario por dar alimentos. Y cualquier otra circunstancia, cualquier otra consulta que ustedes quieran, también estoy a su disposición las 24 horas del día. Yo tengo un juez de paz de Jujuy, que me acuerdo porque me despierta casi entre días a las 4 de la mañana para hacerme preguntas, y es el que es como ¿cómo se llama? Mi reloj despertador de casi todos los días. Pero siempre estoy a su disposición para asesorarlo en lo que él quiera. Mire, yo sé que el rol de jueces es bien difícil. Entonces, la institución los instituye como jueces, pero no le da la capacitación necesaria, porque es muy difícil darles capacitación a quienes resuelven tantas situaciones tan disímiles, tan diferentes, ¿entiendes? Y que requieren conocer la costumbre, las tradiciones, la cosmovisión, la cultura de esa zona. Entonces, les es muy difícil al Poder Judicial capacitar de esa manera, pero además tampoco destina los recursos necesarios para que esto pueda hacerse efectivo, o sea, para que haya lo que dice la Ley de Justicia y Paz, 2 capacitaciones integrales al año. En consecuencia, muchos jueces de paz se encuentran con casos que no pueden resolver en ese momento, pero se sienten obligados a hacerlo. Entonces, en ese momento necesitan el auxilio de alguien. Entonces, ¿cómo hago? No voy a decir el nombre de la jueza de paz, pero en la mañana recibí una consulta, por ejemplo, de una jueza de paz que la comunidad campesina le había pedido cuentas a la municipalidad sobre determinados dineros para obra pública, el alcalde no había querido rendirle cuentas, la jueza de paz también había intervenido pidiéndole cuentas a la jueza de paz y al alcalde, ¿no? y me dice si es que podían intervenir y tomar la municipalidad, por ejemplo. Entonces yo he tenido que explicarle, felizmente por eso está el WhatsApp, con paciencia, cuáles son las facultades, las prerrogativas del juez de paz en estos temas, qué es lo que deben hacer y a dónde deben recurrir sin hacer lo que dijeron,
porque si tomaban la municipalidad, los delincuentes iban a ser ellos, iban a ser denunciados por tomar la municipalidad y por allanamiento, y los hubieran denunciado por apropiación de bienes, qué sé yo. Entonces, situaciones de esa naturaleza se dan a nivel nacional, porque muchos comunidades, o sea, muchos comuneros y autoridades comunales entienden o creen que los jueces de paz son competentes para todo. O sea, no distinguen una facultad jurisdiccional de una notarial, una que le corresponde a las autoridades políticas, al teniente gobernador. Ellos entienden que el juez de paz puede hacer todo, y todo le exigen al juez de paz que haga. Entonces, en alguna forma, nosotros le ayudamos asesorando al juez de paz para que él pueda orientar también a la población, y ese problema, o sea, porque si el juez de paz no atiende lo que dice la comunidad, definitivamente se deslegitima, porque muchos le preguntan, si usted no me va a resolver el problema, ¿para qué está ahí? Entonces, lo que queremos es que no se legitime por desconocimiento de la población, porque los jueces de paz saben sus competencias, pero en esta situación necesitan de orientación, y nosotros, bueno, muchas personas que trabajamos en Justicia de Paz estamos a su plena disposición para apoyarlos. Ya les di mi teléfono y cuando quieran estoy a su servicio. En la tercera etapa, el Poder Judicial ya les autoriza a los jueces de paz llevar a cabo audiencias, exhortos, demandas de alimentos, procesos derivados y conexos, demandas o denuncias nuevas en conflictos patrimoniales, escritos con tema medida para futura ejecución forzada. O sea, una serie de funciones que tienen que ver con las funciones jurisdiccionales y notariales establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley de Justicia y Paz. Eso ya son todas en realidad. Quería simplemente incidir en lo siguiente. No se olviden que ustedes son jueces y no son notificadores, y lo que pueden hacer es atender una solicitud. No es una orden, por si acaso. Un exhorto no es una orden, es una solicitud de otro juez. Ningún juez es jefe de otro. Ni un juez supremo es jefe de un juez superior, ni el juez superior es jefe de los jueces superiores, ni de los jueces de paz letrados, ni los jueces de paz son jefe de los jueces de paz. No hay jefes. Entonces, lo que hace un juez puede ser especializado mixto, o puede ser un juez de paz letrado, a un juez de paz para que diligencie un exhorto, es una solicitud. Le solicitan a ustedes que realicen un acto procesal, en este caso de notificación, porque el lugar donde radica el justiciable no se ubica dentro del ámbito de competencia territorial de su despacho. Eso quiere decir que un juez provincial, ¿entienden? Un juez provincial no puede hacer un exhorto dentro de su provincia. En otras palabras, los jueces de paz, los jueces ordinarios de ICA, o sea, superiores, especializados, juzgados para letrados de ICA, no pueden hacer exhortos dentro de ICA. Tendría que ser en Latinguiña, en Parcona, Ocucaje, Santiago, o cualquier otro distrito, o sea, fuera de su ámbito de competencia territorial, un juzgado de paz letrado. Porque cuando se trate la provincia de Ica, lo único que puede hacer un juez provincial para que sea un exhorto es que la notificación sea en Chincha, Pisco, Nazca, ¿cuál más hay? Chincha, Pisco, Nazca, Ica, en cualquiera de esas provincias. Pero, o sea, en cualquiera de las provincias donde él no despacha. Es un juez de Pisco con el de Ica, uno de Ica con el de Chincha, pero no en la misma provincia de Ica, porque eso no es exhorto, eso son notificaciones, y los jueces de paz no son notificadores, son jueces, no lo olviden. Ahora, en relación al despacho de los jueces de paz, ¿qué es lo que se dictó? En la primera etapa, hay muchos, como les digo, que están en la segunda o tercera etapa, y hay otros que han vuelto ahora a la primera etapa. En esa primera etapa hay una suspensión de plazos procesales, o sea, donde el gobierno dictó nuevamente orden de aislamiento, toda la Corte o las provincias que están afectadas con estas medidas dispuestas por el gobierno nacional, también por disposición del Consejo Ejecutivo, suspenden los plazos. Eso quiere decir, si tiene 3 días para notificar o 5 días para contestar la demanda, el justiciable o el demandado o el denunciado, cuando se trata de denuncias por faltas, se suspenden todos los plazos, ya no se cuenta, hay que esperar
que se levante el aislamiento social o la cuarentena, como le llamamos todos a nivel nacional, para que el juez de paz pueda reiniciar los procesos y a partir de ahí seguir contabilizando los plazos, ¿ya? Y no hay tampoco atención al público. Ojo, en esa primera etapa de aislamiento no hay atención al público. O sea que los jueces de paz, ni por notarial, ni por jurisdiccional, tienen que atender al público. Ahora, la pregunta que surge de esta disposición es el tema. Si no hay atención al público, ¿cómo el juez de paz va a desarrollar una función notarial? Bueno, tendrán que hacerlo a puerta cerrada y el que le solicite el servicio a través de una tercera persona tendrá que, o un intermediario que ustedes pongan en la puerta de ingreso al despacho o en la puerta de sus casas para los 2.500 juzgados de paz que funcionan, cuyos juzgados de paz funcionan en sus domicilios, a efectos de que el usuario no ingrese al despacho, pero que sí usted le pueda prestar el servicio, salvo que sean, por ejemplo, la certificación de firma. Eso es un problema para ustedes. No vayan a dar certificaciones de firma que ustedes no vean, porque para dar una certificación de firma, el usuario tiene que estar delante de ustedes y tiene que firmar. Ustedes tienen que ver que firme, y esa firma tiene que coincidir con su DNI. Mucho cuidado. Ha habido problemas con algunos jueces de paz en procedimiento disciplinario, porque por la confianza, como dice el juez de paz, y en realidad en la zona andina, por ejemplo, eso es cierto, las personas confían mucho. Yo soy de Lande, yo soy de Jauja, y también soy una persona muy confiada, mi padre también lo era. Pero a veces, por ser confiados, o sea, uno puede ser confiado, pero esa persona al que uno le da confianza finalmente nos traiciona, y muchas veces, cuando se trata de un litigio, nos sacan la vuelta. Fragúan la firma y uno certifica que es la firma verdadera y luego después se inician procesos penales e involucran al juez de paz. Así que tengan mucho cuidado. Ciertas funciones, como le digo, si esa función, ese acto notarial puede ser ejecutado por ustedes de acuerdo como establece la norma y con todas las garantías, por ejemplo, dar la constancia de posesión. Ustedes tienen que ir. Hay un reglamento que ha de aprobar el Consejo Ejecutivo sobre otorgamiento de constancias y certificaciones notariales. Y ahí establece un procedimiento. Cuando ustedes les piden una constancia de posesión, ustedes tienen que ir al lugar donde está el terreno o el predio. Tienen que verificar y constatar personalmente. Tienen que tomar el dicho de los vecinos. Hay todo un procedimiento. Entonces, en estos casos donde hay medidas de aislamiento y el servicio judicial no es un servicio esencial, ustedes no pueden salir. ¿Entienden? Entonces, esa es una labor que no pueden realizar, que no podrían realizar en esa primera etapa. Sí, recién en la tercera etapa, ni siquiera en la segunda. Doctor Mesa, disculpe. Sí. Le quedan 5 minutos, por favor. Ok. Gracias. Voy a acelerar entonces. Bien. En otra disposición importante aquí, ¿qué pasa con los jueces de paz en situación de riesgo? O sea, miren, hay jueces de paz que tienen 60 años o más, hay jueces de paz que son gorditos como yo, por ejemplo soy una persona en riesgo, una persona vulnerable en temas sanitarios, hay otros que tienen otras enfermedades como por ejemplo la diabetes, la presión alta, a veces unos adolecen de cáncer, una serie de enfermedades lo hacen más vulnerable al ataque del coronavirus. Todos esos jueces de paz tienen que notificar a la coordinadora que tienen ese problema para que les otorguen una licencia. Y para efecto de que no deje de funcionar el juzgado de paz, la coordinación, la ODAJU, en coordinación con la Corte Superior de Justicia, tiene que sacar una resolución designando temporalmente, o sea, en el periodo que dure el aislamiento social y el riesgo de sus vidas, asuma ¿cómo se llama? El primer accesitario o el segundo accesitario si el primero no estuviera o también estuviera en situación de riesgo. Ahora, si los tres están en una situación de riesgo o no hay accesitarios, entonces la disposición es que el despacho del juez se ponga en manos del juez de paz más cercano para que las medidas urgentes, las cosas urgentes las pueda atender. Hay una disposición específica también para los secretarios del juzgado de paz, para los poquísimos juzgados de paz que tienen secretario, ¿no? Y acá hay una disposición que da el Consejo Ejecutivo, pero antes de terminar quiero
cuestionarla, ¿no? Acá dice que en los 3 primeros días hay un horario de atención para los jueces de paz. Dice, los jueces de paz en los 3 primeros días deberán establecer un nuevo horario de atención al público considerando la necesidad de la población y el nuevo escenario del COVID. Este deberá considerar un número máximo de 2 días y 3 horas de atención por día, dependiendo de su disponibilidad de tiempo. El nuevo horario deberá ser publicado en la puerta del juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es conforme al artículo 39 del reglamento de la ley de justicia y paz. Pero miren, esta es otra situación que vulnera los derechos del juez de paz. ¿Por qué? Porque la ley de justicia y paz dice el juez de paz, no la corte. El juez de paz, o sea, es una atribución que no tiene la corte, ni el Consejo Ejecutivo, no lo tiene el Poder Judicial. Es una facultad que la ley, el legislador, le ha otorgado específicamente a los jueces de paz. Y dice, el juez de paz determina sus horarios de atención considerando 2 cosas, su disponibilidad de tiempo y 2, la necesidad de los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugares rurales donde toda la gente se va a la chacra, ¿qué hace el juez de paz? Atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por supuesto que nada. Hay otros lugares donde los ciudadanos están acostumbrados a los sábados o los fines de semana ir al juzgado, solucionar sus problemas, los domingos a la feria, o sea, hacer las cosas los fines de semana porque el resto de los días hábiles están haciendo sus cosas, trabajando, yéndose a la chacra, a pasear los animales, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a esas realidades, es que el juez fija, porque hay también, miren, muchos jueces de paz que son profesores, y profesores que tienen que ir a enseñar a otras zonas que no están dentro de su misma comunidad, su centro poblado. Entonces ellos regresan en la tarde, pueden atender en la noche, o atienden los sábados en la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque la ley los facultó a los jueces de paz para que hagan eso. Porque por una razón muy simple, pues el Poder Judicial no les paga una remuneración. Ustedes no son remunerados. Y por eso la ley les dio una facultad. El Consejo Ejecutivo dice que el juez fijará, pero ya le pone las reglas. Y eso ya no está. Entonces, ellos están poniendo el horario y no lo están poniendo ustedes. ¿Entienden? O sea, ustedes tienen que ver, en este caso, de acuerdo, como dice la ley, no el Consejo Ejecutivo, como dice la ley, si la necesidad de las personas se da los días sábados, como por costumbre han atendido los juzgados durante todo ese tiempo, hagan eso. Si es que la necesidad de la gente, de las personas, y ustedes han visto que pueden atender en día de semana, por no solamente esos 2 días, pueden atender más días, porque así la necesidad de la gente así lo determina, hagan eso. Yo soy testigo y he visto, porque también me he movilizado a zonas rurales en nuestro país, el centro poblado, porque mucho me gusta compartir con los jueces de paz, de que inclusive ustedes atienden en la madrugada, hay una agresión a las 2, 3 de la mañana de una señora que el esposo vino mareado y le pegó, y ustedes atienden a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. O sea, están siempre como lo que le llaman, ¿cómo se llaman los médicos? En una situación constante, pendientes de atender ellos a los enfermos, ustedes a los usuarios del servicio. ¿Ya? Y otra disposición importante que han dado es el ingreso al local de juzgado, donde le ponen una serie de reglas que tienen que ver con verificar la salud de los usuarios, ¿ya? De los usuarios del servicio, y darles, preocuparse si es que ellos tienen, por ejemplo, algún acceso de tos, estornudos, si tienen fiebre, por ejemplo, y se lo pueden transmitir a ustedes. Lo que dice el Consejo Ejecutivo es que, de preferencia, les digan que se retiren y no los atiendan porque posiblemente ellos son contagiados de virus y pueden poner en riesgo sus vidas. Hay otras disposiciones menores, pero que tienen que ver específicamente con este tema sanitario. Yo creo que, miren, ustedes los jueces de paz, en muchos de los lugares donde prestan sus servicios a la población, ustedes conforman los comités sanitarios inclusive. Ustedes saben todas estas reglas, ustedes saben que a su juzgado de paz no deben entrar personas que tengan esos síntomas, que tienen que utilizar, si es que les han dado estos implementos de protección, las Cortes Superiores de Justicia tienen que utilizar el alcohol para las manos, tienen que usar sus mascarillas, ¿no? Tienen que tener una serie de prevenciones. Ustedes, luego de atender a cualquier usuario, limpien el juzgado de paz, lávense la mano preferentemente con jabón, más que el alcohol. Lo que no resiste el virus es el agua con jabón, o sea, lávense, como dice, más de 30 segundos el agua con agua y jabón, las manos,
y recién atiendan al siguiente. Tengan todo ese tipo de cuidados para que desarrollen adecuadamente su función y no pongan en riesgo ni su salud, ni su vida, y tampoco la de su familia, porque como este virus, los primeros 10 o 12 días, no presenta síntomas, uno cree que está bien. Uno va a su casa creyendo que está bien, y uno contagia a la esposa, uno contagia a los abuelos, y ellos pueden tener serios problemas con su salud, ¿no? Les agradezco a la comisión organizadora, los aprecio mucho, señores jueces de paz, un fuerte abrazo, muchas gracias. Agradecemos su participación, doctor Mesa. Ha sido una muy buena exposición y asimismo comunicamos a las autoridades que pueden realizar sus preguntas a través del chat que está habilitado para tal fin. No sé si tenemos alguna pregunta, estoy revisando en este momento. No, parece que no tenemos preguntas. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, caballero. ¿Aló? Sí. Estoy hablando desde Cocachacra. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Abelardo? Por favor, si va a realizar alguna pregunta, de manera breve, por favor. Gracias. Cocachacra, Lima Este. Por suerte, el señor Luis Fernando Mesa Farfán está en línea para hacerle una aclaración, no una aclaración, sino una petición de que nos ayude en el siguiente problema. Toca el por la situación de los exhortos. Aparte que tenemos un horario, se nos exige con prepotencia, se nos pide que nosotros cursemos esa notificación, realicemos con un costo económico, no se nos reconocen los cobros y ni tampoco se nos otorga las facilidades como para poder hacer ni tenemos un sueldo para ello. Los exhortos es un tremendo dolor de cabeza porque nos ocupa mucho de nuestro tiempo que debemos dedicarlo para otros menesteres. Y en el oficio circular número 05 del 2016 de UNAJUP dice bien claramente que no pueden abusar de la condición de que son superiores con nosotros para poder exigirnos que cumplamos con esas notificaciones, que en caso contrario nos van a denunciar. Eso es un abuso y por favor le pediría que nos ayude a solucionar este impasse. Oficio Circular 05 del 2016 del 27 de julio del 2015. Firma Luis Fernando Mesa Farfán, jefe de la JUC, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Yo mismo, Entonces, el mismo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Entonces, sí, le escucho. Entonces, verdaderamente creo que usted nos puede ayudar en esta situación, porque ya a veces se torna un abuso cuando nos remiten los exhortos, y más aún a lugares distantes, donde económicamente nos es perjudicial. Y si debemos devolverlo, también es otro costo, porque nosotros, por ejemplo, a nivel de distrito no contamos con un correo, un lugar donde entregarlo, tenemos que ir hasta la capital de provincia para entregarlo. Le hablo desde Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Ah, gracias. Cocachacra también, porque hay Cocachacra también por Matucana. No, Cocachacra, Arequipa, provincia de Islay. Listo. Gracias, miren, gracias por su pregunta. No es específicamente temas sanitarios, sí, pero tiene que ver con el despacho, ¿ya? Miren, la Ley de Justicia y Paz establece de manera muy clara que los jueces de paz, o sea, los exhortos que se libren a los jueces de paz tienen que ser financiados por el Poder Judicial. Si no son financiados por el Poder Judicial, ustedes no tienen la obligación de transmitir, o sea, de diligenciarlos, ¿ya? Yo les recomiendo algo, miren, la pandemia nos ha cambiado a todos, tanto así que ahora ya no hay capacitaciones presenciales, que ya se han suspendido, y estamos haciendo capacitaciones virtuales. Muchos de ustedes están utilizando sus celulares para la capacitación, ¿no es verdad? Muchos de ustedes pueden utilizar el WhatsApp, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo y les sugiero lo siguiente: pidan el teléfono y el WhatsApp del coordinador de la ODAJUP, de Arequipa en este caso, de Tacna, de Ica, de Cañete y de las Limas. Lima Este, Lima Sur, Callao, Ventanilla, o sea, los jueces de paz de Lima que están comprendidos en este grupo macrorregional de jueces de paz, de juzgado de paz. ¿Ya? Miren, ustedes lo que pueden hacer cuando reciban un exhorto de esa naturaleza es tomarle una foto, ¿ya? Remitirle al coordinador de la ODAJUP y comunicarle que no van a diligenciar. No pueden diligenciar porque eso cuesta y no le están dando a ustedes, no le están reembolsando los gastos en que incurren al diligenciar esa notificación.
pero ustedes están advirtiendo, notificando de que no lo van a hacer. Por esa situación, nadie los puede obligar. El coordinador se va a encargar de notificar al juzgado que les ha hecho llegar el exhorto para decirle que ustedes no van a cumplir con esa diligencia, y ellos tienen que ver la forma, porque sus notificadores sí cobran, son trabajadores judiciales, y a ellos sí les financian el traslado, ¿entiendes? Entonces, ya el órgano jurisdiccional tendrá que tomar las medidas. El hecho, ¿sabe qué pasa con los jueces de paz? Es que muchos que tienen vocación de servicio, que son muy buenas personas, hacen el esfuerzo y ponen de su dinero y cumplen con esa notificación. Y como los jueces de paz cumplen con las notificaciones, las cortes, ¿qué hacen? Abusan de los jueces de paz y le siguen enviando y enviando y enviando. En las Cortes Superiores de Justicia, donde les han devuelto casi todas las notificaciones, se han visto obligados a reembolsarles a los jueces de paz. ¿Entienden? Inclusive en Cajamarca desarrollaron un programa en una provincia, en Bambamarca, le fue tan bien que ahora han extendido el reembolso a los jueces de paz en toda la corte. ¿Por qué? Porque los jueces de paz son mucho más eficientes que sus notificadores y eficientes en notificar, y también les salen más baratos, ¿entienden? Pero si ustedes siguen notificando, apremiados, asustados, porque la notificación, para mí ese tipo de oficio es una falta de respeto cuando los intiman ustedes, los amenazan con abrirles procedimientos disciplinarios y hasta denunciarlos penalmente si no cumplen con las notificaciones, ¿no es verdad? Esos documentos ustedes los tratan de cumplir con temor, ¿ya? Y con su dinero, pero no hagan eso. Simplemente, miren, el mecanismo ahora que la ciencia nos ha dado, la tecnología, mejor dicho, nos ha dado para poder ya ahorrarnos el trabajo de estar, o sea, si voy a devolverlo, tengo que llevar hasta el lugar donde me han enviado el exhorto, y también es un gasto. Para evitar eso, ustedes habiliten su WhatsApp con el coordinador que se encargue, que se entienda con el juez de paz que le ha hecho el exhorto. Y se los digo por qué. Porque cuando yo estaba en ONAJUP, muchos jueces ordinarios de distintos lugares del Perú me han enviado a mí, a mi oficina, la notificación para que yo disponga que un juez de paz cumpla con diligenciarla. Y yo le he respondido a él, le he dicho, no señor, esto cuesta tanto, y si su corte no paga, el juez de paz no está obligado a hacer la diligencia del exhorto. Y se lo he devuelto. No ha habido reclamos en ese sentido. Y aparte, mire, señor juez de paz, yo les he dado mi teléfono, ¿ya? Ustedes tienen mi teléfono y van a tener mi WhatsApp. Como le digo, yo me he especializado casi en derecho disciplinario y en el tema disciplinario de los jueces de paz. Si ustedes tienen un problema, tienen un asesor gratuito que soy yo. Yo los voy a defender. Si es que alguien se atreve a abrirles un procedimiento disciplinario, porque eso es un acto arbitrario y abusivo en contra de ustedes. La ley ya estableció los mecanismos para que eso funcione. Y eso funciona cuando les devuelven a ustedes. Ustedes no tienen por qué subsidiar al Estado. En los casos de violencia familiar sucede lo mismo. Dice, el juez de paz dicta la medida de protección y notifica a la fiscalía sobre la agresión si es delito y también al juzgado de familia sobre el dictado de la medida de protección. ¿Dónde queda la fiscalía? En la ciudad. ¿Dónde queda el juzgado de la familia? El juzgado para letrado, delegado para conocer casos de violencia en la ciudad. Entonces el juez de paz tiene que ir con su dinero para cumplir con ese mandato. Imagínense. O sea, el juez de paz, que no siempre, los jueces de paz viven en condiciones de pobreza y de tema pobreza, no son personas ricas, tiene que asumir de su bolsillo lo que dispone el Estado. No puede ser posible. Ustedes tienen una ley especial, que es la ley 29824, Ley de Justicia y Paz, donde establece que cualquier acto que ejecuten ustedes fuera de su despacho por disposición de la Corte les paga. Inclusive, miren, el levantamiento de cadáver. Ustedes lean esa función fiscal que tiene el levantamiento de cadáver. Dice, el Ministerio Público le pagará al juez de paz los gastos en que incurra al momento del levantamiento del cadáver. ¿Entienden? O sea, la ley los cubre. La ley establece los mecanismos para que ustedes no se vean perjudicados. Depende de ustedes que la ley se cumpla. Y en este caso, para que no digan que ustedes han recibido la notificación y simplemente no quisieron notificar, ¿entienden? Para que la institución no diga eso, recurran a su coordinador, que para eso él está designado como tal, y es para brindarles apoyo y soporte a ustedes. Así como la ONAJUP. La ONAJUP no está creada
para ordenar a los jueces de paz ni nada por el estilo, es para dar apoyo, para estar al servicio de los jueces de paz, para fortalecer esa instancia jurisdiccional. ¿Entienden? Entonces, ustedes simplemente cumplan con eso, que lo DAJUP hará lo suyo. Y si tienen, le repito, algún problema disciplinario, yo les he dado mi teléfono y recurran a mí con toda confianza. Yo no les voy a cobrar nada, yo estoy ahora libre, estoy trabajando como abogado, así que simplemente les voy a servir con todo gusto y con todo cariño. Muchas gracias por su pregunta. Agradecemos la participación del doctor Luis Mesa Farfán con su exposición Protocolos sanitarios en sistema de justicia en contexto de diversidad cultural en el Perú, en la zona de Costa Sur. Doctor, asimismo, por favor, hay algunas preguntas que han quedado sin responder en el chat. Le pediría, por favor, que pueda responderlas. Por motivos de tiempo ya no puedo darle lectura para poder hacer la respuesta, porque tenemos también nuestra siguiente expositora que nos está esperando. No hay ningún inconveniente, lo pasan a mi WhatsApp y yo se lo respondo por esa misma vía. No hay problema. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Sí, hola. Continuando con el programa del día de hoy, vamos a dar el pase a la doctora Jenny Junco Supa con el tema el acceso a la justicia y el trato al usuario en justicia de paz en tiempos de pandemia en la zona de Costa Sur. La doctora Jenny Junco Supa es licenciada en Psicología por la Universidad San Martín de Porres, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, estudios de doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal también, diplomado en Estudio de Políticas Públicas por el Centro de Altos Estudios Nacionales, conferencista nacional e internacional en países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay, México y España, directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas, presidenta del capítulo Perú de Justicia Terapéutica ante la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica en la actualidad. Asimismo, es directora científica de Perú ante la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Doctora Jenny Junco, bienvenida. Doctora, disculpe, no le escuchamos. Tiene su micrófono apagado, me parece. Doctora, ¿nos escucha? Sí, doctora, su micrófono parece que está apagado o de repente hay algún problema de configuración ahí. De repente, doctora, ¿le parecería que pueda poder ayudarle un momento, por favor? A ver. Sí, se va a volver a conectar la doctora Jenny Junco en este momento. Un momento, por favor. Asimismo, mientras esperamos a la doctora Jenny, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat para que puedan ser leídas o también enviadas al ponente a fin que éste pueda dar respuesta a sus consultas. Asimismo, les recordamos de que tenemos también una cita para la segunda fecha, el día viernes de esta semana, el viernes 25 a las 4:30 de la tarde. Doctora, ¿nos escucha? Doctora, no, no le estamos escuchando. Un momento, por favor.
Doctora, ¿nos escucha? ¿Me escuchas? Sí, ya. Doctora, disculpe, me parece que tiene abiertas 2 cuentas de Meet. ¿Puedo hablar ahora sí? Un instante, doctora. Oh, creo que se me escucha doble, ¿no? Ahora sí le escuchamos perfecto y claro. Ah, ok. Ya, entonces vamos Adelante. a ir empezando. Ya, bien. Bueno, estas son circunstancias que a veces nos suele pasar cuando uno a veces está muy preparado para poder presentar y suele suceder estos imprevistos. Y es ahí donde justo cada uno tiene que poner en práctica no solamente las habilidades de poder reconectarse nuevamente, sino tolerancia y paciencia para poder empezar bien. Bien, voy a agradecer a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad por permitirme estar con ustedes en estos encuentros que se están realizando con los jueces de paz. Y yo más bien he querido de alguna manera dar algunas ideas, algunas precisiones, recomendaciones que tienen que ver más con el tema de la salud. Han tenido ustedes ya, digamos, algunos aportes y reportes bastante interesantes desde el punto de vista de su actuación, de su rol como jueces, pero me parece siempre importante también mirarse cómo uno se encuentra como persona en una situación en la cual nosotros nos ha tocado vivir la cuarentena y cómo estamos viviendo. Le damos bastante peso a los aspectos tangibles, ¿cierto? ¿No? Los tangibles, pero también hay que darle muchísima importancia a situaciones de intangibilidad, ¿no? Como el tema de las emociones, como el tema de los afectos. Algo que les quiero comentar y compartir, que también yo he valorado y he revalorado en estos espacios que hemos estado del confinamiento físico, pero que también he escuchado decir que no podemos hablar de un confinamiento físico total, ¿no? Porque hemos estado conectados a nivel de nuestras emociones con gente querida, que no ha estado al lado nuestro, que ha estado quizás muy lejos, pero por esta circunstancia no los hemos visto, ¿cierto? Entonces, ha habido, sí es cierto, una distancia física, un confinamiento físico, que no nos ha permitido acercarnos a las personas que queremos, a nuestros amigos del trabajo, a nuestros amigos de la comunidad, a nuestros familiares. Nosotros como sociedad somos una sociedad bastante afectuosa, somos una sociedad de hermandad, somos una sociedad solidaria, somos una sociedad de estar en grupo. Y nos cuesta mucho, ¿cierto? Nos cuesta mucho de pronto estar de una manera, ¿no? Aislada y también nos cuesta quizás no realizar las actividades que solíamos hacer antes de la pandemia. Esto es como una antesala. Quiero sobre todo tener un enfoque más positivo, ¿no? Un enfoque más propositivo, ¿no? Motivante, que yo creo que es necesario en estos momentos. La palabra me parece que es una buena herramienta que uno tiene para acercarse a las personas. Y en este caso, ustedes
utilizan muy bien la palabra, el diálogo, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, para acercarse a su comunidad. La palabra es una gran herramienta. La palabra buena y positiva nos ayuda mucho a sentirnos mejor. Recordemos, quizás, algunos de ustedes, cuando eran niños y recibían una palabra de afecto y de amor de sus padres o de sus cuidadores, de sus hermanos, o con quienes ustedes vivían. Y esa palabra de afecto nos ayuda mucho a sentirnos en este momento tan complicado, porque sí es inevitable decir que no es así, es muy complicado en muchos temas, ¿no? En temas económicos, en temas políticos, en temas de salud. El doctor que me antecedió hacía muy bien haciendo una reflexión, ¿no? Si bien yo estoy trabajando, estoy accionando, estoy operativa, pero también tengo que velar por mi, ¿no?, salud. ¿Y eso qué implica? ¿No? Implica básicamente cuidarse, como muy bien él lo estaba comentando, ¿no? Implica también, de pronto, ¿no?, tener, digamos, algunas actividades recreativas o algunas actividades de creación, ¿no?, para que puedan cada uno ver las mejores formas de comunicarnos con los demás, cómo atenderlos, teniendo, ¿no?, esos cuidados de la distancia, ¿no?, de tener una mascarilla, de lavarse las manos, de tener el ambiente adecuado, ¿no?, que esté ventilado para poder atender. Miren, los que trabajamos con personas día a día, nos ha costado mucho adecuar a unos procesos distintos, ¿no? Yo como profesional que me dedico también al área de la psicología en el tema pericial, les cuento que nos ha costado mucho también hacer una entrevista virtual, por ejemplo, o hacer una entrevista utilizando un celular, o conectándonos también con personas a través de un chat, por ejemplo. ¿Y eso qué implica, no? Implica que tengamos toda una motivación y implica también que tengamos una actitud positiva. Porque recordando, durante la cuarentena, sabemos muy bien que muchas actividades se han paralizado. Y en ese proceso de paralizarse, también muchos de nosotros nos hemos paralizado en nuestras funciones, ¿cierto? Claro que en casa hemos estado haciendo muchas actividades complementarias, hemos utilizado el tiempo de una manera muy óptima, con uno mismo y con la familia. Pero me refiero más al tema, digamos, de tu acción, ¿no?, de tu rol al cual te han conferido, digamos, esto se ha ido, digamos, paralizando, ¿no? Retomarlo implicaba ahora cómo lo hago. Retomarlo significa qué medidas voy a asumir, y ahí está la creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros como país, y creo que ninguno nosotros más, de Latinoamérica o de Centroamérica, hemos vivido una situación como la que hemos vivido y no hemos estado preparados en ningún aspecto. Entonces, pero sí sabemos que tenemos que continuar con nuestras acciones teniendo en cuenta, ¿no?, todas estas medidas de cuidado y de seguridad, porque está por medio, ¿no?, la protección de la vida de la persona. Cuando hablamos de acceso a la justicia en esta situación, ¿no?, podemos ir mirando en el camino que han habido y hay y habrá limitaciones. Una de ellas tiene que ver con las limitaciones de salud, ¿no? Estas normas que han limitado y que limitan, ¿no?, que las personas puedan acceder a un sistema de protección. ¿Por qué? Porque también estas personas sienten miedo, sienten temor, sienten angustia, ¿no?, de contagiarse y de contagiar a sus seres queridos. Y aquí me parece muy importante señalar algo. Cuando uno
tiene este tipo de emociones, de miedo, de angustia, de qué cosa va a pasar después, ¿no? Son emociones que la debemos experimentar, no la debemos evitar, porque somos personas y que respondemos a un estímulo. Entonces, si tienes miedo, tienes angustia, tienes preocupación, siéntelo, no evites, por el contrario, tampoco te preocupes de ello, ¿correcto? Son emociones naturales, propias, ¿no? Que todos hemos vivido. Hay algunos que están viviendo más tiempo y otros que siguen viviendo. Miremos a las personas que tienen, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad, que no pueden trasladarse y no pueden, digamos, están a buen recaudo, cuidándose al 100%. Se les debe cruzar por la mente, ¿no? Muchas emociones tristes, catastróficas, ¿cierto? Entonces, estas emociones, a veces uno no las quiere experimentar, ¿no? Porque a veces uno se siente vulnerable. No, yo les recomiendo, sí, experimentemos esta emoción, ¿no? Preguntémonos por qué estamos así y cómo esto que estoy sintiendo nos puede afectar en nuestro rol. Y yo diría, ¿no? Y ahora que estamos en este espacio, priorizo en nuestro rol con uno mismo, en nuestro rol como padre o madre, si eres padre o madre, o en tu rol como cuidador o cuidadora. Y luego tu rol, ¿no? Que tienes como juez, ¿cierto? Porque ese rol implica otra condición importante que tiene que ver con el liderazgo, ¿cierto? Entonces, todo este bagaje de emoción que uno ha sentido y siente nos sirve de experiencia también para mirarnos cómo estamos como persona, cómo nos sentimos. No debemos dejar de pasar, ¿no? Esta situación así de una manera muy superficial, no, sino más bien por el contrario, es un aprendizaje, ¿no? No lo miro como una lección, no, sino lo miro como un aprendizaje para que nosotros podamos, ¿no? Resurgir, ¿no? Hay una palabra que se escucha mucho, reinventarse. Nosotros utilizamos la palabra resiliencia, ¿cierto? Esa palabra resiliencia. Y ustedes sí son muy resilientes cuando he ido mirando todo lo que hacen y han hecho en su rol como juez, muy, muy resilientes, ¿no? Para poder levantarse, actuar, ¿no? Y también hacer el rol que, ¿no? Les han, ¿no? conferido. Entonces estábamos hablando, ¿no? De las limitaciones de la salud, pero quería ahí señalar no necesariamente de, digamos, de una salud física, sino también de una salud, ¿no? emocional, ¿cierto? Que a veces nos paraliza y esos miedos nos dejan un estado paralizante, ¿no? Y uno a veces no sabe qué hacer, ¿cierto? Pero si esos miedos a veces nos abarca toda nuestra vida y de pronto no nos deja hacer cosas como antes lo podíamos hacer, nos limita mucho, entonces sí es importante buscar, ¿no? una orientación. Tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene un programa, ¿no? de salud mental comunitario, y justo escuchaba al doctor que me ha antecedido que ustedes también conocen de estas estrategias, ¿cierto? Porque eso tiene que ver también con la justicia, ¿no? En estos tiempos trabajamos nosotros un componente muy importante también desde la Comisión Permanente, que es la justicia terapéutica, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia tiene que ser un acceso que minimice a las personas, ¿no? daños. Es decir, tiene que ser un acceso a una justicia, ¿no? que proporcione una salud psicológica, una salud mental, o si le quieren llamar un bienestar psicológico de la persona, ¿no? Entonces, este concepto de la justicia terapéutica, ¿no? Empezamos por uno mismo, de cómo nos encontramos, porque cuando uno se encuentra bien, evidentemente va a tener un buen sentido común para poder resolver los problemas de su comunidad. ¿Me dejo entender? Cuando uno se encuentra bien a nivel integral, no solo físicamente, sino también emocionalmente,
uno va a tener un buen sentido común para poder resolver los problemas de su comunidad. Se entiende que en estos tiempos que estamos viviendo no podemos estar tan bien. Se entiende, es comprensible. Eso es verdad, ¿no? Se entiende, pero también se entiende que nos miremos cómo estamos, ¿no? Eso es importante. Estaba conversando también con otro grupo de mujeres y conversaba también mujeres que atienden a la comunidad, que atienden las necesidades sociales, ¿no? Y cuando yo les hice una pregunta muy interesante, les dije, a ver, ¿qué es lo que primero ustedes harían, ¿no? En una situación de cuarentena si volvemos nuevamente? Sigo ayudando desde mi casa. Yo les preguntaba, primero hay que atenderse a uno mismo, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos tiempo te has atendido a ti mismo? ¿O cuántas horas del día que tenemos te atiendes a ti mismo? Atenderse a uno mismo no significa necesariamente nutrirse de alimentos, ¿no? Esos alimentos que nos ayudan a estar bien, ¿no? Fisiológicamente me refiero. Sino también atenderse es mirarse cómo estamos emocionalmente. El estrés es una variable muy fuerte que afecta la salud psicológica y el bienestar psicológico. El estrés está muy relacionado con problemas cardíacos y otros problemas psicosomáticos. Entonces, para que cuando uno llega al estrés, por ejemplo, uno no llega de un momento a otro, ¿no? Uno no llega a un momento, sino que la persona tiene que aprender a identificar qué es lo que me coloca en una situación de estrés. ¿Qué situación me pone en una situación de estrés? Al identificar uno esa condición en la cual a la persona le coloca una situación de estrés, entonces uno se va a poder dar cuenta, ¿sí?, cómo poder intervenir, ¿no?, en estas circunstancias, ¿cierto? Entonces, ¿no?, el acceso a la justicia ahora no solamente está vista, ¿no?, en la dificultad de llegar de repente a una justicia formal por la distancia, o que ahora de repente el sistema de justicia no está atendiendo al 100%, ¿no? En estos momentos hay otras variables emocionales que limitan a muchas personas a buscar apoyo. O de repente, ¿no?, sí necesitan de apoyo y van a buscar a la persona más inmediata de su comunidad, que vendría a ser, en este caso, ¿no?, ustedes, ¿cierto? Entonces, hay que prepararse para ello, pero como siempre, hay un principio importante que tiene que ver, ¿no?, con el cuidado, ¿no?, de su salud, ¿no? Otra limitación que está un poco reflexionando al respecto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y hoy, por ejemplo, nosotros estamos ahora conectados, ¿cierto?, a través de esta videoconferencia. ¿Qué íbamos a pensar, verdad?, ¿no?, antes del mes de marzo, que podíamos tener esta opción, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántas veces no he podido viajar por mi país por tiempo, por distancia? Y ahora, por ejemplo, me da la posibilidad de poder estar, ¿no?, con muchas personas, ¿no?, por todo el territorio del país, por ejemplo, de esta modalidad. Entonces, a veces se suele decir que esta generación, ¿cierto?, ¿no?, la generación de las personas grandes, la generación de las personas adultas mayores, tienen dificultades para poder manejar las TICs, ¿cierto? Yo creo que pienso, y lo he comprobado, le voy a decir que lo he comprobado con un grupo de personas también adultas mayores, que sí se demoraron para poder manejar las TICs, pero al final lo lograron. Hasta tomaban fotos, mandaban fotos por el WhatsApp y todo, ¿correcto? Lo que falta de repente es la motivación, ¿no? Y sobre todo la experiencia, ¿no? Cuando a un adulto, ¿no?, le hacen las cosas, no va a tener la experiencia, ¿cierto? Si el adulto, ¿no?, maneja, ¿no?, manipula, prende, apaga, llama, se equivoca, está bien. Todos nos vamos a equivocar al comienzo, inevitable. Pero ténganlo por seguro que van a aprender, ¿no? Entonces,
la tecnología ha sido una barrera, ¿no? Una barrera, vamos a dejar a un costado la barrera económica, que es importante, pero también ha sido una barrera en el sentido que la misma persona se ponía como una valla y decía, no creo que yo vaya a poder hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé manejar ello. O sea, habían estas palabras, estas frases que, digamos, eran barreras mentales que limitaban poder aprender, ¿no?, la tecnología. Y miren, ¿no?, ahora están conectados, probablemente ustedes ya se han ido conectando con anterioridad a través de estas plataformas virtuales. Entonces, hay que saber aprovechar, ¿no?, la tecnología, cómo la debemos usar adecuadamente también para contactarnos, ¿no?, con las personas. Es importante tener un buen uso de la tecnología. A veces tenemos un celular y no sabemos todas las funciones que nos puede brindar el celular, ¿cierto? Tenemos un buen celular, pero de repente solo sabemos que es para llamar, pero tiene otras funciones. Y usted diría, ¿pero eso lo voy a aprender? Sí lo vas a aprender, porque sí se puede hacer, sí lo podemos hacer, y les comento que así lo han hecho también un grupo de personas y han salido muy satisfechos. Entonces hay que tener una gran motivación. A mí me parece eso muy bueno, ¿no?, empoderar. Siento, y me parece importante también comentar algunos aspectos interesantes de su rol y en esta condición en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Porque estamos hablando de esta condición en especial. Siento que hay valores que nos han distinguido, ¿cierto? Valores muy importantes como la empatía, la resiliencia y la solidaridad. Hay un principio que nosotros estamos manejando en estos momentos, es que todo lo que nosotros hemos realizado en lo presencial, intentemos también trasladarlo en la forma virtual. Que nos acerquemos lo mayor posible en atender la manera virtual, ¿cierto? Vuelvo a repetir, cuidándonos siempre con las medidas sanitarias, ¿cierto? Y si no se dan las medidas sanitarias, no lo vamos a poder hacer. Pero estos valores, por ejemplo, que se han ido construyendo y que los han distinguido a ustedes, ¿no? De ser empáticos, de ser solidarios, ¿no? De tener esa resiliencia comunitaria, ¿no? Una resiliencia comunitaria de identidad, ¿cierto? De solidaridad, de buen humor, todo aquello que los han distinguido, no lo tenemos que perder. No lo vayamos a perder, ¿correcto? No. Tenemos que tratar de mantenerlo y tenemos que tratar de utilizarlo y aplicarlo en estos momentos. Si bien es cierto, estamos en una situación distinta y se escucha también que si vamos a regresar como antes ya nada va a ser igual, es verdad. Nada va a ser igual porque nosotros estamos cambiando como personas, evidentemente, ¿cierto? Estamos aprendiendo otras maneras de mirar el mundo y otras formas de relacionarnos, ¿sí? Y nos tenemos que preparar para ello, ¿correcto? Entonces, estos valores que justo estoy comentando, intentemos mantenerlos también en nuestra actuación, ¿no? En estos momentos de pandemia. A veces se escucha, y lo preciso, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, estoy en la pandemia, bueno, estamos con este problema, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, cuándo pasa, y miren, ¿no? Esto no significa, ¿ya?, que salgamos, porque no lo podemos hacer, pero sí significa que tenemos que tener una motivación mínima de hacer algo en nuestra casa, que nuestra mente esté trabajando, que nuestra mente esté creando, que nuestra mente esté pensando, que nuestra mente esté ocupada, ¿no?, para poder ver cómo vamos a gestionar, ¿no? Algo se nos va a ocurrir para poder gestionar, ¿sí?, con buenas prácticas en esta condición en la cual nosotros vivimos. No nos debemos dejar, ¿cierto?, ¿no?, avasallar. Es verdad, esta enfermedad es bastante complicada, es una enfermedad avasalladora. Probablemente alguien que me esté escuchando haya perdido un ser querido, es verdad, ¿cierto?, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, ejercer este
esta motivación, hacer el esfuerzo de levantarse para poder estar activo. Recuerda, tu salud no solo es física, sino también tu salud es la salud, ¿no?, emocional, ¿cierto? La salud mental, ¿no? Vuelvo a repetir, el individuo funciona de una manera integral, ¿cierto? Y eso lo hemos vivido justo ahora, en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Muchas personas, y hasta ahora, por sus miedos, por sus temores, por sus angustias, por sus frustraciones, por todo lo que están viviendo, evidentemente, ¿no?, se han quedado paralizados. Estas personas, de hecho, que necesitan ayuda. Por eso está, ¿cierto?, este servicio de salud mental comunitario que tiene el Ministerio de Salud, ¿no?, que es un servicio gratuito y que pueden llamar para que puedan hacerle la atención y el monitoreo. Bien. Me parece importante también, ¿no?, son las 6:22, me parece importante un poco ir cerrando mi participación, ¿no?, con algo que he ido trabajando en la medida que he ido compartiendo estos espacios con ustedes también, porque he estado en varios encuentros y en verdad me satisface mucho saber cómo preguntan, ¿no?, sus inquietudes, sus motivaciones, sus preocupaciones. Y este espacio es un espacio, digamos, muy importante. A veces uno no le da la importancia y dice, no, me voy a reunir en grupo, por la red. No, este espacio que están ustedes gestionando de un compartir virtual, de una red virtual donde nos estamos mirando, escuchando, nos vemos, tiene, ¿no?, un buen nutriente emocional. En estos momentos en los cuales nosotros no podemos salir como antes, este es el mejor espacio para poder, ¿no?, trabajarlo. Entonces, una de las recomendaciones que les puedo dar es que ustedes gestionen estos pasos, compartan su experiencia. Eso es importante. Ahora es el momento de compartir, ¿no?, cómo lo resolvemos, cómo lo trabajamos, ¿no?, qué ruta debemos hacer. No nos podemos quedar con las cosas guardadas. Ahora no es el individualismo, ahora es todo el trabajo colaborativo. Así como están ahorita reunidos, también pueden reunirse en grupos y en equipos para comentar sus casos, para resolver sus casos, comentar sus experiencias. Eso les va a ayudar mucho, muchísimo, 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 les va a ayudar en su forma de mirar el caso, en su forma de analizar, en su bienestar psicológico. ¿Por qué? Si no, ¿con quién van a compartir? Si tienen que compartir con sus pares, ¿cierto? Sus pares son todos sus compañeros que tienen este mismo rol. Entonces, he diseñado así como unos pilares de ustedes, ¿no? Y yo un poco miraba y decía, sí, no me estoy equivocando, y creo que de eso voy a escribir después, ¿no? Los pilares que sostiene a los jueces de paz están centrados, ¿no?, en la historia, ¿no? Ahora es el momento de recordar también cómo surgieron, de dónde nace, cuál es la historia, el rol, el trabajo que tiene, ¿no? Muy, muy importante, un trabajo muy valioso. Leí ahí, por ejemplo, su rol que tienen que tener ahora en temas de violencia, al margen de las dificultades que puedan tener y que tienen, obviamente, solamente estoy resaltando el rol importante, ¿no?, en la comunidad, el liderazgo que tiene, ¿no?, la ascendencia que tiene, ¿cierto?, con la comunidad. Entonces, eso parte de la historia, ¿no?, de la justicia de paz, ¿cierto?, de resolver los conflictos, basada, evidentemente, en el diálogo, en la negociación, basada en los intereses de las personas, buscando, evidentemente, ¿no?, un acuerdo. Entonces, un pilar sería la historia. El otro pilar son sus fortalezas, ¿no? Ahora que hemos vivido estos tiempos, yo siempre le he sacado el jugo a la cuarentena, ¿no?, en el sentido de ir analizando cómo era esto de los procesos que se daban durante este tiempo. Muchas personas han gestionado sus fortalezas, ¿no? Más de una persona comentaba y decía, yo no pensaba que yo podía hacer aquello, ¿no? Y lo ha hecho. Entonces, esta crisis, ¿cierto?, ha sido como un motor
¿no? Para que las personas puedan desarrollar sus fortalezas. Entonces, mírate cuáles son tus fortalezas. Tu fortaleza puede ser tu carácter, tu fortaleza puede ser tu paciencia, tu fortaleza puede ser tu alegría, tu fortaleza puede ser tu humor, tu fortaleza puede ser tu capacidad, ¿no?, de análisis o tu liderazgo. Entonces, revisa tu fortaleza porque tú mismo te tienes que ayudar a estar bien como persona. Y otro pilar es tu liderazgo, ¿cierto? ¿No? Tu liderazgo, un liderazgo, ¿no?, positivo, ¿cierto? Un liderazgo que busca el consenso, ¿no? Un liderazgo que hace un análisis de su rol, de la norma, evidentemente. Y hay algo muy, muy bonito, es que es el acercamiento. No hay otro sistema de justicia donde se pueda, ¿no?, visibilizar el acercamiento, ¿no?, con su comunidad. Y es ahí donde quizás más nos toca, ¿no?, cuando uno no puede hacer las cosas como antes lo hacía, ¿cierto?, ¿no? Entonces, pero pienso, ¿no?, que cuidándonos o tomando todas las medidas de cuidado, y si no se da, si no hay esas condiciones, no lo podemos hacer tampoco, pero tratemos de ver las mejores formas a través de las tecnologías, ¿no?, propiciar, ¿no?, estos acercamientos que uno ha tenido y tiene con la comunidad, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que seguir manteniendo. Bien, como yo les dije, yo he querido que mi presentación o mi conversación con ustedes esté orientada más a un aspecto positivo, ¿no?, digamos, de mirar hacia arriba, de no quedarnos sentados, ¿cierto?, sino por el contrario, que nuestra mente siga trabajando, que nuestra mente siga produciendo, que nuestra mente siga creando. Todos, sin excepción, en el momento de la cuarentena y en lo que estamos viviendo ahora, vamos a ser distintos porque hemos ido mirando las cosas de diferente manera. ¿Cómo hacer algo que antes lo hacía y ahora no lo puedo hacer de esa manera? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahora? El solo hecho de pensar que en mi casa tengo que tener medidas de seguridad, tu mente está trabajando para poder gestionar mejores cosas. Bien, eso es lo que yo he querido compartir con el día de hoy con ustedes, así que muchas gracias por su atención y hasta pronto. Agradecemos la participación de la doctora Jenny Junco Supa, que nos ha compartido el tema, el acceso a la justicia y el trato al usuario en justicia de paz en tiempos de pandemia. Asimismo, tenemos un par de preguntas que nos han hecho llegar a través de esta plataforma Meet Doctora. Se las leo a continuación. La primera es, ¿qué debemos priorizar en la labor del juez de paz en relación a nuestra salud o nuestra función como autoridad a pesar de la insistencia de la población? Y la segunda es, ¿cómo identificamos a la población que necesita más ayuda y bajo qué parámetros coordinamos con instituciones que brindan un servicio gratuito como el MINSA, como Defensoría del Pueblo y coordinaciones con postas u hospitales? Esas son las dos preguntas, doctora. Sí, a ver, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la primera pregunta es así de sencilla, ¿no? Hay que cuidarse uno primero, ¿cierto? Eso es lo importante. En estos momentos, dadas las condiciones en las cuales uno se encuentra, uno tiene que resguardar su salud, cuidarse, la distancia, la mascarilla, lavada de manos, ¿cierto? Y tener las restricciones de no estar en lugares donde hay mucha gente, ¿no? Porque tenemos, pues, ¿no?, personas asintomáticas o personas sintomáticas, ¿no? Donde uno no sabe que la persona pueda tener o no tener, ¿no?, el COVID-19. Y claro, uno se siente allí en una situación, en una disyuntiva, evidentemente, ¿sí? Se entiende como ser humano, estamos en una situación disyuntiva, ¿no? Mi salud, que es una prioridad, pero también veo las necesidades que pueda tener la comunidad, ¿cierto? Yo creo que miremos alguna estrategia en la cual ustedes puedan, ¿no?, realizar su rol. Quizás no lo van a hacer al 100% como lo hacían antes, pero algo van a tener que poder hacer, ¿no?, mirando alguna creatividad, alguna forma, utilizando las tecnologías, ¿no?, para que ustedes puedan, digamos, tener, ¿no?,
¿no?, conocimiento de los hechos. Quizás no van a poder apersonarse en los lugares, ¿no? Estaba escuchando que a veces tiene un horario ustedes de atención diferenciado, ¿cierto? Un poco, ¿no? Claro, eso de acuerdo a las condiciones y a las circunstancias de donde ustedes están. Pero sería bueno que se hagan un protocolo también ustedes en casa, ¿no? Yo les comento, yo tengo mi protocolo también de atención, que yo misma me he generado, que yo misma me he diseñado, evidentemente. Entonces sería interesante que también uno se pueda hacer un protocolo en casa de cómo, ¿no?, quién sale, cómo tiene que ingresar, qué hacer, ¿no?, la ubicación de la mesa, de la silla, todo eso implica también realizar un protocolo. La siguiente pregunta me parece muy interesante y en verdad muchas gracias por esa pregunta porque me hace sentir, ¿no?, que de alguna manera lo que estábamos platicando ahí ha encendido una interrogante, ¿no? Claro, las personas que, por ejemplo, ¿no?, hay personas que están muy deprimidas, hay personas que están muy ansiosas, hay personas que no quieren hacer muchas cosas, ¿no? Hay personas que están, digamos, con un estado de ánimo bajo, ¿no?, que no tienen ya. Lo que pasa es que para muchas personas sus metas que estaban planificadas para este año se las han interrumpido. Muchas personas han tenido metas, estudiantes que han terminado la universidad, estudiantes que querían terminar el colegio. Más de uno tenía una meta, de repente salir de viaje a otro sitio o hacer una actividad de trabajo en otro sitio. Pero toda esta situación ha interrumpido, ¿no? Y las metas que uno se ha tenido se han suspendido, ¿no? Se han suspendido las metas. Entonces, ¿no?, ¿qué nos genera cuando una meta se suspende de una manera abrupta? Nos genera frustración, nos genera dolor, nos genera hasta irritabilidad, fastidio, ¿cierto? Entonces, cuando uno no puede superar eso, cuando uno está ahí con esas emociones ahí flotando, entonces sí, yo les sugiero, ustedes deberían tener un directorio, ¿no?, los teléfonos gratuitos del Ministerio de Salud, porque ellos tienen todo un programa muy interesante, muy bueno en todo lo que es salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, y ahí están las líneas gratuitas para que ustedes también, si ven a alguien, les pueden orientar, ¿no?, le dan el dato para que puedan llamar o hacer una red de trabajo para que hagan, ¿no?, las profesionales de la salud del MINSA vayan a hacer así como un triaje de salud mental en su comunidad. Se me ocurre ahorita eso, ¿no?, que hagan ustedes un triaje de la salud mental en su comunidad, ¿correcto? Haciendo convenios con el Ministerio de Salud, básicamente, ¿no? Porque el Ministerio de Salud es el ente rector en el tema de la salud mental, ¿no? Agradecemos su intervención, doctora Jenny Junco Supa. La doctora nos ha compartido el tema, el acceso a la justicia y el trato del usuario en justicia de paz en tiempos de pandemia. Muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable con todos y hasta pronto. Es de esta manera que hemos finalizado este primer día del seminario virtual, el acceso a la justicia de paz en tiempos de pandemia. Agradecemos a las señoras y señores autoridades que se han dado cita el día de hoy en esta aula virtual del MIT, su participación, y los invitamos a participar este viernes 25 de septiembre desde las 4:30 en la segunda fecha del seminario virtual. Por favor, les pedimos encender sus cámaras a fin de tomar